Hola chiquillos, ¿cómo están de nuevo? Chiquillos, les cuento, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a observar un video sobre el rol y las características de cómo fue eh, ya la parte final de la Revolución Francesa a cargo de Napoleón Bonaparte. Obviamente después lo vamos a discutir y vamos a conversar cuál fue la trascendencia de la Revolución Francesa a partir del desarrollo que que tuvo la expansión lograda con Napoleón. Y obviamente ahí dejaremos el pie para la siguiente unidad que tiene que ver con el impacto de esta revolución en el desarrollo de los procesos de revoluciones llevados a cabo por las colonias americanas, entre las cuales obviamente se encuentra nuestra colonia de Chile. ¿Ya? Así que los invito a ver el siguiente video. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. La figura de Napoleón Bonaparte emergió tras la Revolución Francesa. Se acabó haciendo con el poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral expansionista. Las guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad, e incluyó en sus políticas algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, establecía la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Napoleone di Bonaparte nació en Ajaccio, en 1769, en la isla francesa de Córcega, hijo de la empobrecida nobleza local de la isla. Ese mismo año los franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que el niño Napoleone creció en un ambiente antifrancés. Sin embargo, su padre, Carlo, acabó aceptando la dominación francesa y consiguió que Napoleón y su hermano José entraran en la escuela militar de Brienne, en la Francia continental. No fueron años fáciles, los corsos hablaban italiano, por lo tanto fue objeto de burlas. Sus compañeros se reían de su extraño nombre y señalaban su mala pronunciación del francés. Para esquivar el escarnio, se refugió en la lectura. Destacó también en matemáticas y geografía. Terminó estudiando artillería en la Escuela Militar de París. En 1785 muere su padre, se gradúa y es comisionado como teniente segundo de artillería. Se traslada a Valence, donde aprende el trato y el manejo de la tropa. Durante estos años continuó devorando libros de Voltaire, Rousseau, Racine, el abate Raynal. Napoleón empieza a creer en los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, pero no en las formas ni en la pureza de sus principios. Sin embargo, se adhiere a esos principios revolucionarios ya que pueden ser aprovechados como trampolín en su carrera militar. En 1793, los realistas franceses acosan Tolón, apoyados por una escuadra anglo-española, pero los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón tiene un papel destacado y acaba siendo nombrado general de brigada. En 1795, una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la Convención, y nuestro joven corso defiende el Palacio de las Tullerías con sus cañones. Napoleón es ya todo un héroe, y se enamora de una mujer que le lleva 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Se llama Josefina, y había nacido en las colonias, concretamente en Martinica. Se arregla el matrimonio y se casan en 1796.
Poco después de la boda, Bonaparte cambia su apellido por Bonaparte, que suena más francés, y asume el mando del ejército de Italia. Lanza una campaña contra los austriacos con una serie de fulgurantes victorias, extendiendo su fama internacional. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz por el que la joven República Francesa queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Rin. Napoleón actúa de forma independiente. En el directorio se encuentran molestos. No les gusta que el general Corso actúe de esta forma, pero por otra parte es un oficial de fama que controla un ejército victorioso. Un nuevo César. No tienen más opción que ratificar lo que él decide. Lo quieren alejado de Francia y le proponen la invasión de Gran Bretaña. Napoleón descarta la idea. La superioridad de los ingleses en el mar es evidente. Concibe otro plan. Cortarles la ruta comercial a Oriente conquistando Egipto y Siria, que pertenecen al Imperio Otomano. El proyecto egipcio fue aprobado y la expedición constaría de dos vertientes, una militar y una científica. En más de 400 buques viajaron militares, soldados, marineros, caballos, cañones, científicos, artistas. Tras apoderarse de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que también toma sin demasiada resistencia. Prosiguió su camino hacia el Cairo, donde se produjo la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca era superior en número, nada pudo hacer frente a la potencia de fuego francesa. Tras la batalla, Francia obtuvo el Cairo y el Bajo Egipto. Sin embargo, apareció el almirante Nelson frente a la desembocadura del Nilo, venciendo a la flota francesa en Abu Qir. Napoleón se quedó aislado, y para colmo de males, el Imperio Otomano pactó con los británicos, declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Vende la campaña de Egipto como exitosa. Aprovechando la debilidad del directorio se proclama cónsul junto a Sieyès y Ducos, dando un golpe de estado en noviembre de 1799, conocido como el golpe del 18 de Brumario. Pero la ambición de Napoleón no se detendría. En 1802 se aprobaría mediante plebiscito una reforma que convirtió a Bonaparte en cónsul vitalicio, y en 1804, como hicieran Julio César, Carlomagno o Carlos V, se ciñó la corona imperial. En la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón se autocorona emperador de los franceses. Para el revolucionario Corso ya es difícil disimular que cabalga por una senda dictatorial. En 1805, en la Catedral de Milán, es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta. Se crea la Tercera Coalición, una alianza militar entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Ese mismo año, en el Cabo Trafalgar, el almirante Nelson derrota a la escuadra franco-española, nublando el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra. Pero por otra parte, el flamante emperador de los franceses logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. Este enfrentamiento es estudiado en las academias militares como una obra maestra táctica de Napoleón, al nivel de Canas o Gaugamela. Supuso el fin del Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando Francisco de Habsburgo-Lorena, el último emperador, renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Napoleón ya había formado la Confederación del Rin, nombre que recibió la Confederación de Estados Alemanes clientes del Imperio Napoleónico. También, tres hermanos Bonaparte, José, Luis y Jerónimo, son colocados en el trono. José Bonaparte como rey de Nápoles, Luis Bonaparte como rey de Holanda y más tarde, tras vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Con el tablero europeo dominado e incapaz de enfrentarse de tú a tú a la Royal Navy, decretó un bloqueo al Reino Unido. Ningún país europeo comerciaría con los británicos. Esto es OneBlade. No es la clásica maquinita con gel de 18 hojas que promete la afeitada más suave de la historia. Esto es OneBlade. Por fin una única... Y en el cenit de su poder, Napoleón cometería los dos grandes errores de su vida.
errores que le iban a costar su carrera. Esos dos errores fueron España y Rusia. A finales de 1807, con el pretexto de pasar sus tropas hacia Portugal, ocupa la península ibérica. El recelo y el descontento de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, que había abdicado días antes. Mientras, en Madrid, se produjo el levantamiento del 2 de mayo, contra el invasor francés. Esta sublevación iniciaría la Guerra de Independencia Española, para librarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano José como rey de España. En 1808, el ejército napoleónico sufrió su primera gran derrota en campo abierto. Era la batalla de Bailén. La noticia corrió por toda Europa. Las tropas del emperador no eran invencibles. A Napoleón no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y personarse en España. En 1810, al asegurarse de que Josefina no podía darle un hijo, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa de Austria, hija de su antiguo enemigo Francisco I de Austria, ahora aliado con Francia. María Luisa le dio un hijo, también llamado Napoleón, al que nombró rey de Roma y su sucesor. La campaña de Rusia fue desastrosa. Napoleón invadió el país con un ejército de más de 600.000 hombres, y aunque llegó a tomar Moscú, la política de huida y tierra quemada, las largas distancias y la llegada del invierno ruso hicieron estragos en las diezmadas tropas francesas que tuvieron que emprender la retirada. Francia nunca se repuso de tamaña sangría. Las fuerzas antifrancesas se reagruparon en una nueva coalición que enfrentó a Napoleón en 1813, con un ejército muy superior. Tras la Batalla de las Naciones en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, Napoleón se Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. retira. Como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia Española, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Como confesaría años más tarde, había enfocado mal el tema español. Famosa es su frase: "Los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor". París fue ocupada el 31 de marzo de 1814, y Napoleón abdica en Fontainebleau, y es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana, en calidad de regente. Anulado Napoleón, se restauró el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue restaurado en el trono de Francia. El regreso del exilio de Fernando VII también supuso la restauración absolutista en España. El nuevo ordenamiento de Europa era obra de los soberanos de las potencias vencedoras, reunidos en el Congreso de Viena entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Francia vuelve a sus fronteras de 1792, antes de que se produjeran las conquistas napoleónicas. A la Confederación del Rin le sucedió la Confederación Germánica, que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. El zar Alejandro I patrocinaría la creación de la Santa Alianza, uniéndose a Austria y a Prusia en la defensa del régimen monárquico y antiliberal. Pero no nos adelantemos. En marzo de 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un creciente ejército. Pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecito de Waterloo, en la actual Bélgica. El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington, que había tenido un papel importante combatiendo a los franceses en la Guerra de Independencia Española, en alianza con los ejércitos ibéricos. Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva. La abdicación sería su única salida. Luis XVIII volvió a entrar en París, y Napoleón se rinde. Esta vez fue desterrado, obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Elena,
pequeña isla británica situada en el Atlántico Sur, en mitad de la nada. Allí morirá 6 años después. Sus restos acabarían siendo repatriados, y hoy reposan en los Inválidos de París. Bien, chiquillos, ¿qué les ha parecido el video? Comentarios primero. Comentarios primero. Comentarios. Vamos. Mucha información, me explotó la cabeza, ya, ya. A ver, veamos. Sí, es harta información, pero mira, lo importante acá es más que quedarnos con este exceso de información, porque sí entiendo que es mucho. Por eso es que lo que vamos a hacer a continuación es ordenarlo un poco, ¿ya? Más allá de los orígenes de Napoleón, lo importante acá es que tengamos claro lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la figura de Napoleón Bonaparte, obviamente tuvo un ascenso bastante rápido hacia el poder. Sobre todo, recordemos que la Revolución Francesa estuvo en guerra con estados extranjeros que buscaban que se recuperara el absolutismo monárquico en Francia. ¿Ya? Que se recuperara el absolutismo monárquico en Francia. De esta forma, entonces, las características de la revolución tuvieron mucho que ver con que finalmente el desarrollo de la revolución estuvo encabezado por estos generales militares y que finalmente en la figura de Napoleón estos generales manifestaron y demostraron que el poder y la popularidad que habían tomado a partir de los triunfos militares, fue fundamental a la hora de ir rearmando la estructura política en Francia. De esta forma, entonces, Napoleón en 1799 hace un golpe de Estado al directorio y él asume el poder. Otro elemento significativo es que, a ver, ¿cómo decirlo de alguna forma? Estas figuras, estos personajes son bien extraños, ¿ya? En su conducta, por eso que es bastante difícil que nosotros podamos entender, decir, ya, entendía a Napoleón. Es raro entender a Napoleón porque son estos personajes porque es raro, a ver, quiero que se entienda. Es raro, ¿por qué? Porque estamos en un contexto donde las personas, los franceses, habían alcanzado libertad, habían alcanzado igualdad, etc. Pero eso Napoleón lo entendía y lo respetaba. De hecho, él quería que eso fuera también para todo el mundo, para toda Europa y para todo el mundo. Sin embargo, se hace coronar emperador. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? Es como contradictorio. ¿Cómo va a haber un emperador en una república? Bueno, Napoleón lo trató de llevar a cabo, ¿ya? Se hizo nombrar emperador finalmente, o al menos como lo entiendo yo, con una idea de acelerar el proceso y masificar las ideas de la Revolución Francesa fuera de Francia y llevarlo a otros estados europeos y derrocar
el absolutismo de los distintos estados europeos que se empiezan a oponer a Napoleón. ¿Ya? Tal es el caso, por ejemplo, del rey Carlos IV, que abdica, entrega el poder a su hijo Fernando VII en España. ¿Por qué va a ser significativo esto del año 1808? ¿Por qué? Porque en el año 1808, cuando Napoleón Bonaparte apresa al rey Fernando VII, va a provocar que se formen juntas de gobierno en España como forma de protesta frente al gobierno que intentaba instaurar Napoleón en España, encabezado por su hermano José Bonaparte. Con eso, las colonias en América tomaron ese elemento de la oportunidad de formar juntas de gobierno y se van a dar una serie, una oleada de formación de juntas de gobierno en América, que incluso va a abarcar nuestro país y Chile, y en Chile se va a formar una junta de gobierno el día 18 de septiembre de 1810, dando inicio de esa manera al proceso de independencia de Chile. ¿Ya? O sea, lo queramos o no, de suerte, de chiripa, de como podamos llamarle, nos vamos a encontrar con que la independencia de Chile y de las colonias americanas en general tuvieron directa relación con la expansión de Napoleón Bonaparte por Europa, especialmente en España, ¿ya? Siendo la causa principal del desarrollo del proceso de independencia en Chile y en América en general, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la figura de Napoleón Bonaparte, tenemos que tener claro de que el tipo lo que quería era expandir la idea de la revolución. El tipo era un revolucionario, ¿ya? Era un revolucionario. Pero ese es como el Napoleón público. Pero el Napoleón privado, el Napoleón a nivel personal, el tipo era un dictador. ¿Ah? El tipo era un dictador que quería el poder para sí mismo, y obviamente utilizaba como argumento la idea de darle el poder al pueblo, de recuperar el poder para el pueblo, para tomarlo para sí mismo. Por eso es que la figura de Napoleón fue bien cuestionada y bien significativa en todo el proceso que se va a dar a principios del siglo XIX en Europa. Napoleón dejó la embarrada, Napoleón dejó la embarrada, sobre todo dejó la embarrada en los territorios, a nivel territorial, en los límites. No sé si invadir Rusia es imposible, no es imposible, no es imposible. Los alemanes lo hicieron bastante bien en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Lo hicieron bastante bien en la Segunda Guerra Mundial. El problema, más allá de que sea o no posible o imposible, el problema de Rusia es la cantidad de rusos que hay. Estamos pensando en una cantidad, por ejemplo, estaba viendo yo con Primero Medio, estamos viendo la Revolución Rusa. Entonces, los rusos son 100 millones, 120 millones de habitantes. Entonces, imagínate, un ejército ruso que está compuesto por, no sé, pongámosle unos 5 millones de soldados. 5 millones de soldados. Creo que es más, pero pongámosle 5 millones de soldados. O sea, si tú, por ejemplo, el caso de Napoleón, Napoleón llevó a 600.000 soldados, ¿ya? O sea, si Rusia lo hubiera puesto a pelear uno contra uno, fácilmente podría haber perdido a los 600.000 soldados, Rusia, pero hubiera tenido 4.400.000 más que hubieran peleado y hubieran reemplazado a esos 600.000 que murieron. Y de hecho así fue en la mayoría de las guerras. La cantidad de soldados que murieron, los soldados rusos que murieron en la guerra napoleónica, o la cantidad de soldados rusos que murieron en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, fue altísima. Como que el Estado ruso siempre ha tenido la idea de que les sobran los soldados y los mandan al sacrificio, y eso es fuerte, es fuerte.
por la cantidad de soldados, por la masa de soldados, de ejército. Entonces, más si le sumamos otras condiciones como son la lejanía, como son la extensión, imagínate que los rusos abandonen toda la parte occidental de su territorio y se vayan toda la parte oriental, de ahí a que los pille un ejército, ya el ejército va a quedar todo desgastado en perseguir al ejército ruso por su propio territorio. O sea, es que es muy grande Rusia, es muy grande, ¿ya? Entonces, y más las condiciones climáticas, más el tema del invierno, es difícil, es difícil. Eh, la Unión Soviética tenía 9 millones de soldados. Mira, yo creo que más. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, en de la Unión Soviética murieron cerca de 4 millones de soldados, solo en la Unión Soviética. O sea, yo creo que su ejército era más, era más. Entonces, estamos hablando de que es una masa, una mole, Rusia. Sin embargo, estamos frente a uno de los mejores, si es que no el mejor estratega también de la historia, que era Napoleón. Por lo tanto, también tuvo bastante mérito. Pero insisto, también aquí chocamos con la ambición. Es decir, ¿por qué no se consolidó y se quedó en Francia, a lo mejor tratando de sostener una guerra eterna contra otros países, buscar alianzas, no sé? Pero ese afán también expansionista, que también tiene que ver con el tema de la Revolución Francesa. Yo no puedo, eso también hay que entenderlo también ahora a modo de cierre de esta unidad de Revolución Francesa. Cuando hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no estamos hablando, nos dice ahí, esto es para los franceses, ojo. También hay un sentido de humanidad, de universal, de para todos, ¿ya? Y no solamente para todos, hablo en masculino, sino que para todos y todas, ¿ya? Vimos por ahí y lo vimos sobre todo en el video que vimos en la clase anterior, la semana pasada, que las mujeres tienen el derecho a divorciarse, algo que absolutamente, eso sí que también es absolutamente revolucionario para la época, pero también habla del principio de igualdad frente a la ley entre hombres y mujeres, algo que recién nosotros en Chile lo hemos ido alcanzando ahora a mediados del siglo XX, recién. Entonces, estamos hablando de que los principios de la revolución son universales. Por lo tanto, también está la idea de cómo, por qué vamos a pretender que esto sea para los franceses si nosotros creemos que eso es para toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar al francés que necesita libertad, tenemos que ir a buscarlo y ir a ayudarlo. Está esa lógica. Entonces, y eso también lo defiende Napoleón. Como les digo, lamentablemente para él, para las aspiraciones de la Revolución Francesa, es que finalmente las aspiraciones de la Revolución, que era masificar esta idea de la Revolución por todo el mundo, quedaron ocultas debajo de las ideas expansionistas de Napoleón. Por lo tanto, se perdió la idea de la revolución, ¿ya? Se perdió, ¿ya? Entonces al final todos los estados europeos, en vez de estar peleando contra la Revolución Francesa, decían que estaban peleando contra Napoleón. Entonces las personas, el pueblo de esos países se sumaron a los reyes, se sumaron a las monarquías contra Napoleón porque no querían que un extranjero invadiera sus territorios. O sea, finalmente le salió en contra la figura de Napoleón a la Revolución Francesa. A pesar de que la idea de Napoleón era él llevar la Revolución Francesa fuera de Francia hacia otros territorios que también, según él y según obviamente las características en que vivían, necesitaban liberarse de las condiciones del antiguo régimen en las que estaban, ¿ya?
absolutismo, sociedad privilegiada, no privilegiada, economía básicamente agrícola, entre otras características del antiguo régimen que ya hemos revisado en la unidad anterior. Por lo tanto, va a ser importante la figura de Napoleón, sin duda, fue importantísimo. Sin embargo, o sea, obviamente fue importantísimo y porque le significó una verdadera preocupación, un verdadero temor a las potencias absolutistas europeas, por una parte. Por otra, fue importante también la figura de Napoleón en el sentido de que significó el masificar fuera de Europa, pensando en América, las ideas de la Revolución Francesa, que nos llevó al proceso de independencia de Chile y de América, y también significó todo una molestia para los estados absolutistas europeos, que debieron redefinir sus fronteras y sus límites debido a que muchos de los territorios europeos fueron ocupados por los ejércitos franceses, y al momento de ser vencidos quedaron esos territorios ahí, y muchos de los estados a los que pertenecían esos territorios ya no existían. Por lo tanto, se forma, por ahí lo vimos en términos del video, vimos que se forma el Congreso de Viena, que va a tener como finalidad reordenar territorialmente Europa después de la guerra napoleónica y darle una coherencia, un reordenamiento a estos territorios que habían sido ocupados por los ejércitos franceses, y que ahora no tenían dueño. Entonces se tuvieron que también entre repartir, ordenar esos territorios, y que obviamente también eso van a tener consecuencias para más adelante. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, ante todo, es que con la Revolución Francesa se lograron muchos cambios. Lamentablemente, después de la muerte de Napoleón y después del presidio de Napoleón, Francia se volvió a establecer una monarquía absolutista en el rey Luis XVIII. ¿Ya? Pero eso ya es tema de otros niveles y de otros cursos. ¿Ya? Son como estas cosas bien extrañas, bien irónicas de la historia, que como que da vueltas, es bien extraño. Pero bueno, para que quede claro, después de todo lo que pasó con la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla, la muerte de Luis XVI y todo, finalmente, en 1815, se restablece el absolutismo en Francia, y se vuelve a coronar a un rey en Francia, en este caso el rey Luis XVIII. Y como que al final, como que se establece la idea en Francia de volver a todo como había sido antes, y como que no hubiera pasado nada. Ahí ya más adelante vamos a ver que en realidad sí pasaron hartas cosas y sí hubo bastante recuerdo de la Revolución Francesa, y llevó a nuevos cambios y nuevas revoluciones también en Francia y en el resto de Europa, sobre todo durante el siglo XIX. Y se producen varias ironías, que es como los franceses, imagínense, los franceses mirando la independencia de América y decir, oye, pero nosotros en algún momento también fuimos independientes, ¿y qué pasó? Y ahora volvemos a tener rey, es como raro. Pero bueno, cosas que pasan. Nuestra próxima unidad número 6, revisaremos las características del proceso de independencia de Chile, ¿ya? De Chile y de América, partiendo por el proceso de independencia de Estados Unidos. Eso es lo primero que vamos a revisar en la próxima unidad, ya en la próxima clase. Y luego vamos a revisar el proceso de independencia de América y de Chile. Chiquillos, les recuerdo antes de que termine la clase, hoy día voy a subir el temario de la evaluación de la unidad 4, el viernes voy a subir la evaluación, va a estar abierta la evaluación hasta el día 8 de septiembre. Yo creo que el fin de semana voy a subir los videos y todo el material, la presentación, el PPT y todo lo demás,
eso lo voy a subir durante el fin de semana, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que estén muy bien. Perdón, si tienen alguna duda, alguna consulta en este ratito, si no, por favor, les pido dedito para arriba. Si es que está todo claro, sí, dedito para arriba. Ya, gracias Isidora. Ya, gracias María Ignacia. Sí, bueno, al parecer no hay más dudas. Gracias Paulina, gracias Ángel. Chiquillos, que estén muy bien, que tengan una muy buen resto de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chao. Chao, chao. Chao, chao.